Ahora vamos al impacto de los datos abiertos en gestión ambiental. Daniel Carranza, adelante, moderador. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y por el interés en el tema. Hoy me toca hablar en realidad con gente que más o menos hemos estado cerca trabajando en distintos proyectos y si no, pegando en el palo básicamente. Y también de algo que es absolutamente central para la humanidad, digamos, que es el tema ambiental, pero también en este evento que se ha decidido como uno de los ejes temáticos más importantes. Y bueno, y vamos a conocer algunos casos de cómo, en Uruguay en particular, se ha trabajado sobre datos ambientales. Para eso nos acompañan Marisa Cirilo, cómplice ya a esta altura desde Sempre Uruguay. Nos acompaña Germán de la Intendencia de Montevideo, que va a contarnos sobre el proyecto de áreas liberadas, y Virginia del Ministerio de Ambiente sobre el proyecto de trazabilidad de residuos. Quedamos en que arrancaba Germán, sin más preámbulo. Les recuerdo los tiempos, nomás, breves para las presentaciones. Les van a contar de los proyectos y después vamos a tener una pequeña charla entre nosotros y con ustedes. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al evento. Les voy a hablar de un programa que tenemos en la Intendencia de Montevideo llamado Áreas Liberadas. Acá mágicamente apareció nuestro verde institucional. Con una compañera de mi lugar de trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Planificación, en la gerencia de datos, producción y análisis, con una compañera de allí. Como parte de la estrategia de datos, produjimos este observatorio de áreas liberadas. Ahora les voy a contar brevemente qué es la estrategia de datos y qué es el observatorio, y sobre el final vamos a verlo en acción algunos segundos o minutos si da. Bueno, la siguiente. Lo tengo que pasar yo, perdón. No. Ocurrió la magia. La estrategia de datos. Esto es una política de la Intendencia que retoma una tradición de larga data de datos abiertos. Yo soy, lo tengo que confesar, soy funcionario de la Intendencia desde el siglo pasado. Estoy por cumplir 30 años en la Intendencia. En aquella época leía un blog que el amigo acá tenía, que se llamaba Tan Conectados como Valientes, que es casi del siglo pasado también. Trabajaba en producción de datos geográficos y tal. Actualmente, la Intendencia de Montevideo tiene una política muy fuerte referida a los datos abiertos, a publicar los datos, a utilizarlos, a enriquecer el intercambio con la ciudadanía y con todos los actores de la sociedad a través de los datos y la información abierta. Estamos convencidos, la Administración está convencida que enriquece en todos esos aspectos tener los datos abiertos. Hay un programa montado que se llama Estrategia de Datos, que tiene esa definición, busca generar mayor impacto en la población, mejorando el uso de los datos y buscando continuamente soluciones. Se basa en esos ejes centrales, de los cuales quiero destacar algunos. En el área de gobernanza, esta estrategia de datos se materializa a través de un comité de datos. La Intendencia de Montevideo es una institución grande para este país, de varios miles de funcionarios, que se divide en 13 departamentos por áreas temáticas y tal, y coordinar la producción de información en temas transversales, que lo son casi todos, no es tan fácil. Tenemos un comité de datos que integramos varias decenas de técnicos, alrededor de 70, en donde se produce, se analiza información y en donde estamos varios técnicos de varias profesiones y de varios departamentos aportando a soluciones que a veces no son directamente las que trabajamos. Como les decía, yo trabajo en el Departamento de Planificación, soy ingeniero agrimensor y licenciado en informática y estuve en la producción de un observatorio de datos ambientales. Entre los ejes centrales, ni hablar, es muy importante el tema de la transparencia y también el tema del uso de los datos. Internamente, para producir políticas en el uso de los datos, digamos, basadas en el uso de los datos para profesionalizarlas, para mejorarlas. Paso a la siguiente. Bueno, el programa Áreas Liberadas. Como dice acá en su definición, es un programa
enmarcado en la estrategia general de la gestión de la Intendencia, en un programa particular que se ha tomado en esta administración que se llama Montevideo Más Verde, como dice por ahí. El objetivo es el cuidado de los ecosistemas a través de la limpieza y recuperación de espacios y cursos de agua contaminados por residuos dispuestos en sitios de disposición informal. Digamos, los residuos que no fueron a parar a los lugares formales donde tienen que ir los residuos, que son contenedores y otras áreas destinadas para eso. Eso sucede en la Intendencia de Montevideo, en Montevideo en general, digo, y se está intentando mejorar a través de este programa y otros. Acá les voy a mostrar algunas imágenes para ver espacios y cursos de agua y zonas a liberar. Acá lo que tenemos es un sitio de disposición de residuos informal, es en el oeste de Montevideo. La mayoría de las imágenes que voy a mostrar son del oeste, aunque sucede en varios lugares. Se llama Cantera del Zorro y ahí ven, bueno, la imagen vale más que las palabras que yo les pueda decir. Acá tenemos en la zona del oeste más al sur, llamada Bajo Valencia, el estado de un canal de desagüe en un antes y un después de las intervenciones de este programa de áreas liberadas. Lo mismo en estas otras. Así está lo que se detecta y así está el después. Y finalmente, voy a mostrar otra imagen. Esta es una que pasó por un antes con residuos dispuestos de manera informal, retirados o recolectados y luego intervenido a través de otras áreas de la Intendencia, en este caso espacios públicos, para lograr eso. Este programa busca dotar a la ciudad de espacios públicos de calidad en lugares que antes tenían el aspecto que vimos en las otras fotos. Es particularmente importante para la administración que en zonas no tan favorecidas y con lo que vimos anteriormente, se produzcan este tipo de espacios. Este programa tiene estos ejes centrales de participación ciudadana. Efectivamente, se hacen recorridas por toda la ciudad detectando basurales y sitios de disposición informal cotidianamente por técnicos de la Intendencia y autoridades. Es muy transversal, dado que participan todos los departamentos. Efectivamente, sucede muchas veces que casi el gabinete de la Intendencia está en el territorio hablando con los vecinos para recibir los comentarios que sean y para implementar este tipo de cosas. En cuanto al análisis de datos, que es en la parte que participamos con mi compañera Paula, que me está ayudando acá atrás para ahora después ver el observatorio, es primero homogeneizar y brindar los datos, abrirlos y realizar algún análisis. En esto de los análisis se cruza información de toda la Intendencia, tenemos muchos niveles de información de distintas temáticas que podemos cruzarlos y analizarlos en conjunto con el dato de los residuos recogidos. Ahí el resultado de esos análisis produce a veces cambios en las políticas concretas de recolección. Capaz que en esta zona, en donde se vuelve a formar el sitio informal de residuos, hay que cambiar la recolección y cambiar el recorrido, porque así nos lo indican los datos y esa es parte de las consecuencias positivas. Ahí a veces se plantean disyuntivas de, bueno, en tal punto que estamos midiendo las toneladas de residuos que levantamos, vemos que estamos actuando bien porque estamos levantando cada vez más. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿estoy actuando bien porque levanto cada vez más o porque tengo que corregir una política y eso tiene que cambiar y en realidad tendría que recoger cada vez menos? Esas son cosas que nos ofrecen los datos que si no los tuviéramos no lo podríamos apreciar. En el fondo, tratándose del tema que exponía en las fotografías, siempre hay que recoger porque todo lo que vemos ahí, si no se recoge, termina en el mar. Entonces estamos trasladando y tal vez empeorando el problema. Y en cuanto a la transparencia, tanto de la estrategia de datos como este programa en particular, le cabe esta definición que está escrita en una frase de la intendenta, que indica claramente el perfil que se le da a la estrategia de datos y a este programa en cuanto a por qué hay que
hay que basarse en datos y por qué mejora, digamos, la comunicación con todos los actores de la sociedad. Bueno, ahora sí, pasando al observatorio, que es lo que veníamos a presentar luego de esta introducción un poco larga. El observatorio es un caso de implementación de la estrategia de datos. Hay varios observatorios en la Intendencia de Montevideo de varios temas referido a esto, que consolida información de estas tres áreas. Del proyecto Áreas Liberadas en sí, que tiene unidades operativas que van y levantan los residuos, de otra sección de mantenimiento de cuerpos de agua y también de otra sección de limpieza urbana. No están incluidos acá la recolección común, digamos, o domiciliaria, la que vemos en los contenedores de levante lateral. No está en los datos que vamos a ver a continuación. Estas son capturas del observatorio. Vamos a ver ahora la página donde está el observatorio, que es esta, y ahora se va a cargar un mapita en donde se informa de manera gráfica, con unos clústeres, las toneladas que están recogidas en cada uno de esos puntos verdes, que si uno se acerca y se aleja puede ver cómo se distribuyen en el territorio, con un numerito que indica la cantidad de toneladas. Hay un número más grande a la derecha que es lo recogido desde principios del 2022 por estos tres programas que les señalé, esas 113.000 toneladas. En la gráfica del costado están las cuencas hidrográficas principales de Montevideo con su cantidad de toneladas recogidas, y en la parte de abajo la gráfica de toneladas recogidas en el tiempo. Ahora, a continuación, vamos a ver más abajo, tenemos una gráfica de toneladas acumuladas por cuenca, cada colorcito marca la cuenca del arroyo Carrasco, la cuenca del arroyo Toledo, el Miguelete, del Pantanoso, que ahora las vamos a ver con más detalle, haciendo un acercamiento al mapa, al observatorio visualmente en sí. Ahora va a venir. Vamos a ver ahí que se pueden consultar las toneladas recogidas en cada uno de esos clústeres que se muestran. Ahí está. Casi 100, en muchos casos están asociados a cursos de agua. Ahí se puede apreciar cuántas visitas se hicieron al sitio y cuántas toneladas se recogieron en ese sitio, en ese punto. Utilizando la gráfica de la derecha, en donde están las toneladas por cuenca, se puede hacer un filtrado y ver, bueno, en esa cuenca, que creo que es la del Miguelete, está abajo en la gráfica, se acomoda la gráfica de abajo para ver cuántas toneladas se recogieron en cada mes y cómo se distribuyen los puntos en esas toneladas. En esa cuenca, perdón. Y por último, les quería mostrar, prender la capa de cuencas, que es la que, divide esta información, que está con los colores de la gráfica que vimos hace un momento, que digamos, marca los cursos de agua principales del departamento. Y vamos a dejar por acá, así cumplimos con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, les pido un aplauso. Vamos a ver ahora una cara distinta, pero también que tiene que ver con medir recolección y de hecho usando, por lo menos en una de las cosas que vas a contar, usando datos también de la Intendencia. Y le damos paso a Marisa. Ahí, hola, hola. Bueno, qué interesante todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Gracias primero por la oportunidad. En chiste decíamos hace un ratito que cuando nosotros hablamos cada tanto y decimos cuando se junta el mundo del chino con mi mundo, salen cosas fantásticas, así que gracias por esto, porque sé que es un esfuerzo enorme, así que felicitaciones. Bueno, les cuento un poco sobre la organización. SEMPRE es una organización de sociedad civil, trabaja desde el 96 promoviendo la reducción y reciclaje de residuos en base a la economía circular. Como sociedad civil, además de estar en Uruguay, nació en Uruguay y de Uruguay fue a varios países, se fue a Colombia, a Perú, a Chile, a Argentina. En cada uno de estos países nos manejamos de manera totalmente autónoma, entendiendo que la localidad en tema de residuos es lo importante, viendo la globalidad, pero sí trabajando en la localidad, así que cada organización está trabajando en lo suyo. Bueno, un poco lo que les comentaba, nuestra misión de promover la reducción y reciclaje de residuos.
Ahí va los ODS a los que aportamos, trabajamos mucho con sector privado y también con políticas públicas. Voy corriendo porque me dijeron que el tiempo acá era tirano. Ahí va, ahí están nuestras 3 áreas de impacto. Así ya me meto en qué tiene que ver esta organización con tema datos. Tenemos 3 áreas de impacto. La primera que tiene que ver con todo lo que es generación de conocimiento, la segunda articulación público-privada y la tercera proyectos de impacto. Un área que creemos que es enorme para quienes estamos en Sempre trabajando es obviamente la generación de conocimiento. En todo lo que tiene que ver con economía circular y con cambios sistémicos siempre nos encontramos con brechas de información y con datos faltantes cuando uno quiere ver o analizar un sistema y qué está pasando en ese sistema. Y ahí entendemos que es la gran oportunidad. Está en un mundo lleno de datos y de información por todos lados, los datos que quizá vemos que son más simples que tendríamos que tener a mano, nos cuesta llegar a ese canal de información. Quizá no por falta de información, porque la información está, pero sí por un exceso, quizá hay por un exceso de preocupaciones en la vida diaria. Cada uno entiende que lo que hace en su vida es lo importante, entonces muchas veces cuando comunicamos qué es lo que pasa con los residuos, nos ponemos en especialistas y complicamos y hablamos en difícil y la complicamos y complicamos el discurso y eso a la gente la complica mucho. Entonces, dentro voy directamente a qué proyectos están dentro del área de impacto de generación de conocimiento. En 2013 yo no estaba en la organización, había otro director y desde la Asociación Civil Data presentaron un proyecto como Dónde Reciclo, donde se le daba información simple al usuario de dónde estaban los puntos donde podía llevar sus reciclables. La organización entendió que era información vital para poder mejorar esa parte de reducir y promover el reciclaje en Uruguay. Y salió un proyecto fantástico que se llama Dónde Reciclo. Muchas veces decimos que es una excusa el mundo de las aplicaciones y la tecnología, porque en definitiva hay una remada fuerte de un equipo que trabaja incansablemente en trabajar con intendencias, con emprendedores, con personas que entienden que quizá tienen soluciones increíbles y que esas soluciones van a escalar muchísimo enseguida. Entonces hay un trabajo de desarrollo y de volver todo el tiempo al foco de trabajo, cuestión de sistematizar toda la información. La charla era sobre ver, así que no me voy a explayar sobre Dónde Reciclo. Les comento sobre el segundo proyecto. Con Dónde Reciclo entendíamos que la información tenía que estar y tenía que estar disponible para toma de decisiones, para ciudadanos. Si uno no sabe en su cuadra dónde llevar los reciclables, por más de que hablemos todos de economía circular, no va a pasar nada. Entonces eso es lo que decimos en cada discurso. No vendemos nada, pero cada uno debería saber dónde está su contenedor más cercano. Empezamos entonces con esa línea con Dónde Reciclo y pensamos, bueno, en definitiva, ¿con qué más nos pueden ayudar los datos en este mundo que nos toca transitar? Y empezamos a ver que hay una lluvia de conceptos. Hablamos de cambio climático, hablamos de gestión de residuos, hablamos de la triple crisis planetaria, triple impacto, muchos términos nuevos en pocos años. Entonces entendíamos que parte de lo que tenía que hacer la organización era empezar a ver y a vincular estos mundos que parecen diferentes, pero que en definitiva quizá son la misma problemática miradas de otro lado. Cuando vimos esto dijimos, bueno, ¿por qué no mostrar, en definitiva, vincular los residuos con cambio climático? En su momento leíamos muchos informes que decían que en definitiva no se mostraba la vinculación directa entre cambio climático y residuos en un país donde la gran preocupación eran los residuos. Entonces quizá esa podía ser la puerta de entrada para hacer global un problema a nivel local, ¿sí? En su momento veníamos ya trabajando con Dónde Reciclo, con Intendencia de Montevideo, en donde nosotros accedíamos a datos abiertos y levantamos esa información desde Dónde Reciclo. Y nos pasaban muchas encuestas que le preguntábamos a personas dónde creían ellos que estaban el vertedero o dónde estaban las cooperativas, y la media cree que está muy lejos de sus casas, entonces es algo muy ajeno y no puedo tomar como propio lo ajeno.
Entonces, generamos este proyecto que en definitiva lo que les decía es que vincula todo el discurso global alrededor de cambio climático con una preocupación y un contexto local, que es todo el gran debe de Uruguay alrededor de los residuos. Los datos que usamos son de varias fuentes, lo que tiene que ver con datos de generación de residuos de Intendencia de Montevideo, los datos de infraestructura que salían de Donde Reciclo, que en definitiva Donde Reciclo es una sistematización de datos de Tu Envase Sirve, del municipio B y de JCDecO. Los datos de recuperación de materiales brindados por el Plan Vale y por las cooperativas de clasificadores que trabajan con clasificación de residuos. Y los datos de la población, ¿dónde está la población? Entendiendo que esa población genera residuos, entonces ¿dónde se generan esos residuos? El resultante es un proyecto que está cargado en nuestra página web, en donde en definitiva se empieza a ver este mapa, los diferentes colores tienen que ver con una categorización tomando en cuenta la cantidad de contenedores reciclables versus población, ¿sí? Contenedores cada 10.000 habitantes, qué tan bien estamos o qué tan mal estamos en función de cuánta gente vive ahí. Eso, se ve en rojo, en naranja, verde y amarillo, entonces se ve simple. Las 4 cooperativas de clasificadores que están en la media a 20 minutos de nuestras casas y que se pueden ir a visitar en cualquier momento que uno se quiera interiorizar sobre el tema, están ahí y les aseguro que en 10 minutos 15 de una recorrida uno entiende muchas cosas más por ahí que por las redes. También se ve el relleno sanitario, que uno entiende también que está allá lejos y que cuesta llegar. No, queda 20 minutos 25 de la media de las casas de los montevideanos. Ahí va. Bueno, uno cuando entra a la web, en definitiva, se ven los diferentes contenedores y todo lo que tenemos mapeado en Donde Reciclo, con las cooperativas, y se muestra más información. A ver si quedó o no. Se muestra la información relacionada con lo que levantan, con lo que clasifican las cooperativas, esas 169 toneladas mensuales de residuos. Por eso, Germán, vos hablabas del total de residuos y yo pensaba cuánto nos falta y cuánto hay que trabajar todavía, ¿no? Porque son 1.800 anuales y hablábamos de 134.000 anuales, ¿tá? Eso es lo que... Esa es la economía circular. A nivel global, es el 7,2% de la generación de residuos vuelve al circuito, el resto se va a vertedero y los indicadores en Uruguay son bastante parecidos. Ahí está lo que recupera cada cooperativa. Y ya para terminar, y habiéndoles mostrado varios proyectos que hay a la vuelta, me gustaba esta charla para volver a mostrar la importancia de los datos y hacer como un recordatorio que quizá lo tendremos que poner en algún cartel grande ahí en SEMPRE y en varios sectores. ¿Por qué entendemos que los datos necesariamente tiene que ser algo que tiene que empezar a fluir en la conversación pública y en la conversación privada? Básicamente porque si hablamos de ciudadanía en general, sin datos no se puede hacer nada. Desde el sector privado está muy acostumbrado a gestionar datos que tienen que ver con su gestión, que hasta hace unos años la gestión era solo sobre impacto económico, ahora hablamos de impacto social y ambiental, entonces necesariamente esos datos tienen que integrarse en la gestión del sector privado y hay un gran trabajo de quienes trabajan con tema datos para que esto pase. Inclusive en los sistemas que tienen los privados para entender qué trazabilidad tengo de mi residuo, cómo esa información vuelve a la empresa y qué hago yo con los proyectos teniendo información del fin de ciclo de los residuos, y eso era otro de los proyectos que veían ahí de trazabilidad de peligrosos y después de reciclables, y por eso insistimos tanto en el tema, porque hasta que eso no pase los discursos están geniales, pero no vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Qué más? Sistemas más eficientes, transparentes e inclusivos. Mostramos datos, mostramos que hay cooperativas, hay mucha gente que no lo sabe, con 9.000 trabajadores trabajando con residuos en vertederos, formalizados e informales. A partir de medir qué es lo que pasa en una cooperativa, podemos mejorar esa gestión y eso implica más empleo para todo este contexto vulnerable. Mayor vinculación entre problemática global con contexto global. La mayoría de los problemas asociados a cuestiones ambientales están tratados a nivel global. Tratarlo a nivel local implica qué priorizamos, qué decisiones tomamos este año y en qué proyectos nos ponemos a trabajar.
porque los proyectos hay que atacarlos de a uno. El elefante es enorme, hay que comérselo de a poquito. Y lo que tiene que ver con priorizar estrategias de cambio conductual, esto que continuamente intentamos hacer vía Donde Reciclo. Y finalmente la vinculación de disciplinas, empezar a entender que todos hablamos de cosas que están vinculadas y a partir de los datos tener esa oportunidad de conectarnos. Así que gracias por esto. Muchas gracias, un aplauso. Me dan muchas ganas de comentar cosas porque las conozco demasiado de cerca, pero no es el momento. Y bueno, y con eso damos lugar a Virginia, que nos va a contar sobre también otro proyecto que me van a dar ganas de comentar cosas. Bueno, muy lindo. Adelante. Bien, tenés ahí el... Gracias. Esto es así. Al revés, así. Ahí está. Bueno, yo voy a hacer primero un paneo medio general hasta al final terminar con esto que tanto entusiasma a Daniel. Pero primero porque quería comentarles, sobre todo para los que no son de Uruguay, el Ministerio de Ambiente, en realidad hasta hace poco, hasta hace 1 año o 2 años, era Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con lo cual toda la parte ambiental muchas veces frente a la vivienda en nuestro país queda un poquito más, digamos, no diría que olvidada, pero siempre era el tercero o el segundo en el cuadro. Sin embargo, desde el inicio de la creación de ese ministerio, siempre estuvo presente la importancia de la información para la gestión ambiental. Sin embargo, más allá de que allí aparece en algunas normativas, esto se fue... Esto se fue fortaleciendo en el 2017, cuando aparece por ley justamente la creación del Observatorio Ambiental Nacional. Y allí sí, entonces, aparecen algunas indicaciones, digamos, de centralizar, pero además de disponibilizar, sobre todo, la información para la población en general. Si bien la ley es bastante, si miran la ley van a ver que es bastante pobre, diría yo, en cambio en el ministerio, cuando se trató de implementar, se trató de ampliar la significación de ese observatorio, que no fuera solamente de disponibilizar información, sino también de buscar un intercambio y un acercamiento a la población en general. Y ahora después vamos a ver que en realidad es a la población en general, pero nosotros sabemos que tenemos carencias porque por el hecho nomás de quienes conformamos desde la parte de la creación del observatorio una formación de repente demasiado técnica y que a partir de estos años estamos tratando de hacerla más cercana a esa población en general y no tanto a la población, digamos, con cierto perfil técnico, que sin embargo igual van a ver que es utilizado justamente para toda esta gestión ambiental que estamos hablando. Ahí un poco como para que vean, no es una arquitectura ni nada que se le parezca, que además está cambiando últimamente, pero sí para ver un poco los componentes de ese observatorio, para ver desde dónde viene la información. La información tiene muy diferentes fuentes. Lo interesante de esa red, digamos, es que la información puede ser información del organismo en sí, pero también información de las empresas. La información de las empresas en general también se disponibiliza, excepto la información de las empresas que se relaciona directamente con la producción, porque esa sí es una información un poco más compleja, pero que igual estamos trabajando para ver de qué manera se puede presentar. Y después también allí lo que se ve es la posibilidad de interrelacionar la información de pronto que viene, que es de información in situ con información satelital, que en estos últimos años mucho nos ha ayudado para complementar
lo que es el conocimiento del ambiente y del estado del ambiente. Allí un poco de la evolución desde el inicio, que teníamos unas planillas separadas, nada integradas, que eran inclusive de elaboración de las diferentes divisiones, un poco lo que decía Germán, a veces se vuelve muy difícil poder empezar a integrar la información que proviene, aunque sea de la misma institución, de diferentes divisiones o departamentos, pero bueno, después se fue creando un sistema de información ambiental y hoy estamos buscando la creación, porque en ese sistema de información ambiental se focalizaba mucho sobre los trámites y hoy estamos tratando de armar un sistema integrado de datos y tratando de desacoplar todo lo que tiene que ver los trámites con los datos en sí. Y actualmente estamos entonces con esa nueva, digamos, posibilidad de utilizar datos que provienen de diferentes fuentes con datos. Nosotros hoy estamos trabajando mucho con el tema satelital, sobre todo para poder hacer análisis tanto de evolución del estado del ambiente como prospectivos, ¿no? Ahora estamos en la situación de empezar a trabajar con lo que es el pronóstico, por ejemplo, de algunas temáticas que a todos los uruguayos nos preocupan mucho, como puede ser la calidad de agua, todo lo que tiene que ver con floraciones algales, también con la calidad del aire. Tanto análisis para el futuro como para el pasado y ver. Entonces, bueno, aquí vemos la cantidad de datos abiertos, diferentes tipos de datos abiertos, cómo se manejan y en realidad cómo se pueden visualizar. Hay diferentes visualizadores, por ejemplo, que nos permiten conocer cuál es el estado del ambiente casi que en tiempo real, porque lo que tenemos son sensores remotos que nos permiten conocer la calidad del aire con datos minutales, pero que nosotros procesamos para que se conozcan de pronto cada 10 minutos o cada 1 hora, también vinculados a la última imagen satelital que aparece por encima, vamos a poner sobre la laguna del Sauce o sobre los lagos del Río Negro, hoy tan, digamos, con el ojo atento debido a, por ejemplo, en este caso, a UPDM2 o bueno, a las diferentes empresas que se están instalando. Entonces, la posibilidad de ver esta situación de una manera más amplia y frecuente, ¿no? Porque si no, la ida a ver los datos era bastante esporádica, cada 2 meses. En este caso tenemos de pronto información cada 3 días o 5 días, bueno, siempre que cuando nos permita la meteorología. Bueno, allí, bueno, una serie de procesos que son los que habitualmente hacemos a los datos. De ahí me gustaría destacar, más allá de, bueno, para quienes trabajamos con datos ya sabemos que toda la parte de sistematización, estandarización y el control de calidad, sobre todo el control de calidad de los datos que vienen, como les decía, prácticamente en tiempo real, eso es realmente un desafío. Y después el otro desafío interesante es la automatización, porque, por ejemplo, nosotros podemos ver una imagen satelital, pero todo el procesamiento que implica ajustar un algoritmo y presentarlo a través de la página web, en el momento es hacia donde nosotros nos dirigimos y hemos logrado hacerlo para no utilizar algoritmos que fueran globales, sino específicos para el país y poder estimar la concentración de diferentes parámetros que se relacionan con la calidad ambiental. Otra cuestión, entonces, ahí quiénes son un poco nuestros socios, los socios del Observatorio Ambiental Nacional, que son aquellos que requieren, que utilizan y que en realidad nos devuelven de alguna manera
nos dan una respuesta sobre lo que se está mostrando en el observatorio. Ni que hablar que nuestros compañeros del Ministerio que lo utilizan frecuentemente, también de otros organismos, las empresas, como les decía, que en realidad aportan ya los datos y después también extraen lo que son las conclusiones. Y destaco sobre todo muy fuertemente lo que es la academia, porque de aquí, de estos datos, salen muchas tesis y inclusive muchas consultas que a nosotros nos ayudan a mejorar lo que es la disponibilización y también mejorar lo que tiene que ver con la calidad de los datos. Consultores en general y también las agencias internacionales, tanto muy en especial las espaciales, en ese sentido, sobre todo la europea y la NASA de Norteamérica, que han colaborado muchísimo, sobre todo en, digamos que ayudarnos a desarrollar aplicaciones que son de carácter local y no global, ¿no? Que es algo. Bueno, y aquí ya llegando a esto que Daniel quería, y obviamente que te voy a dar el micrófono para la palabra para que puedas decir todo. Otra estrategia que estamos utilizando últimamente es esta oportunidad que nos da la ANI junto con el BidLab, que es de presentarnos al desafío que tiene que ver con los servicios públicos. En el 2022 presentamos el primer desafío, fue la primera vez de ese llamado, y presentamos el primer desafío que tiene que ver con la trazabilidad de los residuos. En este caso, Daniel estuvo involucrado en un piloto que tenemos para la trazabilidad de los residuos industriales, que nos va a permitir dar seguimiento a los residuos industriales en forma también en tiempo real, tratando de poder generar un balance entre lo que son los residuos, lo que se exporta, lo que se recicla y lo que tiene que ir a la disposición final. Es eso que se está ahora estudiando, a ver cómo se implementa totalmente. Empezamos con los industriales, pero después también va a avanzar sobre los residuos eléctricos y electrónicos. Y este año nos volvimos a presentar, porque la experiencia, no desistimos, la experiencia fue buena, y entramos entonces ahora con otro desafío que tiene que ver con mejorar el monitoreo de la calidad del aire. Allí, ahora justamente estamos evaluando las empresas, pero la idea es ver cómo podemos mejorar el conocimiento de la calidad de aire, porque tenemos estaciones puntuales que están dispersas, medidas específicas para determinadas empresas, pero junto con las imágenes satelitales que tienen que ver con la calidad del aire en la columna de la atmósfera, se puede asociar, entonces, para tener un conocimiento tanto de la calidad del aire de acuerdo a determinados parámetros, también de conocer cuál es un pronóstico a 3 días y también identificar de qué rubro es que esa calidad de aire puede estar sufriendo algún deterioro. Esto recién estamos, pero es una fuente de nuevos datos abiertos que vamos a tener y que se espera que todos la podamos usar. Tanto la academia, vuelvo a decir, pero también de darle algún indicador a la población sobre cómo está resultando este tipo, digamos, de datos que se relaciona con actividades que afectan al ambiente y que debemos considerar. Muchísimas gracias, otro fuerte aplauso. Tenemos tiempo para una rondita de preguntas. Si les parece bien, vamos a juntar 3 preguntas y después cada cual responde la o las que se sienta cómodo, cómoda haciendo.
Antes de eso solamente, me parece que tuvimos un panel fantástico donde vimos datos que no solo se juntan por juntarse y porque hay que hacerlo, sino sistemas que están pensados para juntar los datos y para publicarlos por defecto, toma de decisiones basada en datos, colaboración interinstitucional, colaboración con la sociedad civil, colaboración con la academia. Nada, excelente trabajo de mi parte, muy, muy agradecido por la presentación. Ahora sí, preguntas por ahí, juntamos 3 y después hacemos la ronda de respuestas. No veo nada, perdón. ¿No? Bueno, ¿las hago yo las preguntas entonces? Bien. Bueno, vamos a seguir el orden, les hago una a cada uno. Germán, me interesa particularmente el tema que hoy de hecho Damián estuvo adelantando de la toma de decisiones basada en datos. El visualizador obviamente es súper atractivo, a cualquier nerd como uno le das un mapa con numeritos y colores y está fascinado, pero ¿qué tipo de decisiones toman con esa información de la recolección por cuenca, por ejemplo? O de la que me quieras contar. Bien, como decía en la presentación, una de las decisiones primeras que se toman ante la recurrencia de sitios de disposición de residuos informal es si los vecinos están tirando la basura ahí, es porque algo está fallando en el sistema. Es lo primero que se piensa desde la administración. Puede haber otras razones de otro tipo, pero eso es lo primero que se piensa. Entonces se toman decisiones en ese respecto. Capaz que ahí hay que poner contenedores o volqueta o cambiar el recorrido de los residuos domiciliarios o algún otro tipo para, digamos, limar ese crecimiento. Eso es de lo primero que trae los datos, que es ante la apreciación de la acumulación en el mismo sitio, porque los sitios se recorren muchas veces. Luego, hay otros temas que tienen que ver ya no tanto con la vecindad, sino con la contaminación de los cursos de agua. Hay distintos tipos de recolección y en esa misma recolección se detectan, bueno, qué tipo de cosas estamos sacando acá. Hay recolección que se hace mecánicamente, otra que se hace a mano, con palas y tal. Y eso da una pauta o una pista de qué puede estar trayendo la basura ahí. ¿Es basura domiciliaria? ¿Es alguna industria, comercio, tal? Y ahí hay que tomar decisiones planificadas en ver, bueno, ¿y qué tenemos en la zona? Y para eso tenemos muchos datos en la Intendencia referidos a todos esos temas, industria, comercio, población y tal, para detectar esas fuentes y ver cómo se pueden mejorar. Estas son un par de las decisiones que se toman basadas en estos datos. Hay otros tipos, pero y aparte está bueno también la coordinación dentro de la Intendencia con otras áreas. Fundamental. Bueno, el ejemplo de espacios públicos estaba también tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Marisa, sociedad civil no puede ir y activar los dispositivos del Estado para hacer cosas, entonces hay que incidir. Bueno, justamente, ¿cómo activás los dispositivos del Estado a través de la incidencia con este tipo de proyectos? Ahí, sí, están todos presentes acá escuchando. No, yo creo que parte de los proyectos que fui mostrando también cuentan con el apoyo de ministerios, intendencias y demás. Creo que nos toca el rol de plantear algunas verdades incómodas, que es parte de lo que pasa con gestión de residuos. Si todos hiciéramos las cosas bien, todos, sociedad civil, públicos y privados, las organizaciones civiles no existirían. Entonces, el rol que nos toca es ese. Creo que a partir de plantear datos y de identificar ciertos baches, tenemos muy buen nivel de conversación y profundizamos en muchos temas. Y desde nuestro humilde entender activamos ciertas áreas, que está buenísimo que eso pase porque en definitiva es el rol que tenemos como tercer sector. Perfecto. Bueno, y Virginia, una pregunta a veces un poco más rara capaz. El observatorio, una cosa que nos pasa, está Fernando por ahí también, que es otro de los consumidores del Observatorio Ambiental Nacional desde Data, a veces lo miramos y vemos data que parece súper específica
¿no? Que me imagino capaz que en la academia alguien haciendo algo muy puntual, pero contanos de ejemplos, casos de para qué se usan esos datos, o sea, el impacto que han tenido más allá de estar publicados. Sí. Bueno, es un poco cierto, y yo lo decía, el grupo, nosotros no somos un grupo muy grande dentro del ministerio, pero yo diría que la mayoría somos de Facultad de Ciencias. Yo soy docente de Facultad de Ciencias también, entonces es una complicación, pero somos de Facultad de Ciencias, hay gente de Facultad de Ingeniería, pero básicamente somos de ahí. Por lo tanto, nos cuesta mucho superar el lenguaje duro, ¿no?, que tenemos. Pero, bueno, se ha utilizado mucho, sobre todo por esto, yo decía, por ejemplo, internamente o, por ejemplo, ahora fue lo que definió la línea de base, por ejemplo, de la calidad de agua de los 3 lagos del Río Negro antes de la instalación de UPM2. Nosotros lo que hicimos fue hacer una cantidad de salidas para tomar datos, ¿no? Esos datos van al laboratorio, después se hace, compramos un aparato, un espectroradiómetro, para medir lo mismo que mide el satélite, pero en la mano. Entonces después hacemos una correlación de datos entre los datos del satélite, en los datos del espectroradiómetro y los datos que nos da el laboratorio, y ahí lo que hacemos es justamente eso, ajustar algoritmos que si no, se usan mucho algoritmos que son globales, pero uno quiere saber. Con eso tuvimos la posibilidad de empezar a estimar variables sin tener que ir al campo, con una incertidumbre muy baja, ¿no?, por debajo del 10% en algunos casos. Entonces, bueno, ahora eso lo hicimos después, lo hicimos para unas imágenes Sentinel que están desde el 2016, 2017, entonces lo que hicimos fue correr todo eso y tenemos entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó en esos 3 lagos desde el 16, 17 hasta ahora? Y a ver cuál es la incidencia que va a tener UPM2 en esas variables, ¿no? Porque no quiero, ya sabemos que ha pasado algunas cuestiones específicas que no es eso lo que medimos otras cosas. Bueno, eso es por el lado del mismo ministerio y también a veces de las intendencias, ¿ya?, que nos piden esos datos, porque eso va acompañado, por ejemplo, ahora que empieza el verano, se acompaña toda una cuestión que tiene que ver con banderas sanitarias y la calidad del agua para la recreación y demás. Entonces ellos pueden ver ahí qué es lo que pasa. Tenemos una aplicación específica que es donde las diferentes intendencias pueden levantar diariamente cuál es la calidad del agua para la recreación. Y después nosotros tenemos mucho vínculo, el ministerio tiene mucho convenio con las facultades, esos datos se utilizan y después también cotejamos con ellos. Por ejemplo, hay uno que es con la Facultad de Ingeniería que tiene que ver, se dio hasta ahora y ahora vamos a seguirlo, con modelos hidrodinámicos, ¿ah?, donde ellos además acoplan todo esto que tiene que ver con la información de las imágenes satelitales, acoplan lo que es el modelo hidrodinámico de sedimentación y demás. Y bueno, para nosotros eso es una muy buena ayuda, porque, por ejemplo, esto crea en realidad todo un tema que después nos pone, digamos, a pensar cómo debería ser, porque ahora tenemos, por ejemplo, un modelo muy bien desarrollado que acopla todo lo de sedimentos y dinámica con lo de floraciones algales, y si hay, por ejemplo, nuevo vertido, ya sea de una industria o de o lo que tenga que ver con la misma, una intendencia, vamos a suponer, de un saneamiento o demás, bueno, ¿cuál es el modelo? Pensamos que nosotros tenemos el mejor modelo, ¿no? Porque en realidad tiene muchísimos datos. Bueno, pero ¿cómo?
seguir integrando datos sobre ese modelo y seguirlo mejorando. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todo el panel y les despedimos con un fuerte aplauso.